que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Le damos la honra y la gloria al Señor. Amén. El micrófono está un poquito bajo, Rebeca. Vamos a orar a nuestro querido Dios. Hay hermanos que están atravesando tiempos muy difíciles y nuestro hermano José Moreno se comunicó conmigo esta mañana que nuestra hermana Janet ya falleció y vamos a estar orando por él. Desde ya le deseamos consolación a nuestro hermano y que Dios le esté dando la fortaleza que él necesita. Ya él se habrá de comunicar conmigo si quiere que hagamos un servicio de consolación y para que recordemos que en vida fuera nuestra hermana Janet Moreno. Vamos a orar por él y vamos a orar también por otros hermanos que están atravesando tiempos de dificultad. Padre querido, amado Dios, aquí estamos en esta tarde de adoración, de alabanza a tu nombre, Señor, para iniciar nuestro estudio de tu palabra. Y Padre Santo, te agradecemos a todos los que han podido llegar a este lugar de adoración para darte la honra, la gloria que tú mereces, Padre. Te hemos cantado con el espíritu y con el entendimiento, te hemos adorado, Padre, como tú lo mereces, Padre, y rogamos que nuestra adoración te sea grata. Padre Santo, rogamos una bendición para cada uno de los hermanos que están presentes y los que se han conectado a esta adoración, que les bendigas allá, que tu bendición llegue a sus hogares y cualquier petición que tienen en su corazón, Padre, que tú le des respuesta a su tiempo. Queremos rogarte también por las familias que están aquí, Padre, que cualquier situación que estén atravesando, cada uno de nosotros, que contestes las peticiones de nuestro corazón. Queremos rogar y suplicar, Padre, que ayudes a los hermanos que están en tiempos de enfermedad, que están luchando la fragilidad de su cuerpo, Padre, y seguimos rogando por cada uno de ellos. Insistimos y rogamos por nuestra hermana Susan Contreras, que le sigas ayudando y que tú le ayudes en todo momento, Padre, que ella pueda librar esta batalla contra esta enfermedad con tu ayuda y con tu bendición, Padre. Seguimos orando por nuestro hermano Arcides, Padre. La fragilidad está en su cuerpo, Padre, y rogamos por él, por nuestra hermana Ana María Gómez, que les fortalezcas a cada uno de ellos, Padre. Llénales de confianza, de esperanza en ti, Padre Santo. Seguimos orando por nuestra hermana Berta Cartagena, que le bendigas y le ayudes. También por Guadalupe del Fierro, Padre, tú sabes la situación que atraviesa y pedimos por ella. Padre nuestro, rogamos también por nuestro hermano Francisco Valdés Cuadras, allá en México, nuestro misionero, Padre, ayúdale, Padre, en este tiempo de dificultad que él está atravesando con su familia. Todos los hermanos, Padre, que están en el boletín de oración, los hermanos que han pedido por ellos, intercedemos por ellos en el nombre de Cristo Jesús. También rogamos por la fortaleza y el consuelo que necesita nuestro hermano José Moreno,
ya que su compañera de vida ha dejado este mundo terrenal para ir al mundo espiritual, Padre, y te pedimos por nuestro hermano José para que le fortalezcas su corazón y le consueles como solamente tú sabes hacerlo, Padre. Gracias porque nuestra hermana Janet ha obtenido esta victoria que todos queremos tener en Cristo Jesús. Bendice a su familia, a sus hijos allá en México, todos los amigos y parientes cercanos a la familia de José y de nuestra hermana Janet. Consuélales a cada uno de ellos, Padre. También los que andan de viaje, Padre, rogamos por ellos, que les bendigas y les cuides donde quiera que estén. Y te damos gracias por los que ya regresaron, Padre. Gracias por ayudar a la familia Torres, que ya está acá con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. También, Padre Santo, queremos rogar por la Casa Hogar en México, Padre. Hay más niños en la Casa Hogar, Padre, y rogamos para que tú sigas brindándoles la ayuda que ellos necesitan, Padre, y que nosotros también podamos continuar ayudando a esta Casa Hogar allá en México con los niños, con la familia Acevedo, que están interviniendo en la ayuda, y con la hermana que está a cargo allá del orfanato. Ayúdales, Padre, a cada uno de ellos. Ahora vamos a escuchar tu palabra, Padre, y te pedimos de tu bendición para tu siervo, para la congregación que está aquí presente para escuchar este mensaje de parte de tu Santo Espíritu, Padre Santo, y que sea de bendición para nosotros y que podamos aprender algo en esta tarde, Señor. Bendícenos, te lo suplicamos, derrama de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros en esta noche. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias. Aquí está mi hermana Margarita, que estaba un poquito enferma, pero ya está acá con nosotros. Bienvenida, hermanita Margarita. Estamos estudiando los dos pactos. No sé cuántas clases me voy a llevar en este estudio de los dos pactos, pero sí me gustaría que hoy abras tu Biblia en el libro de los Gálatas y vamos a estudiar este capítulo 4, versículo 21 al 31, de donde yo, estudiando la palabra del Señor, me encontré con esta narrativa y se me hizo muy interesante la alegoría que usa el apóstol Pablo, y dije yo, bueno, pues vamos a comenzar nuevamente un estudio de los dos pactos, porque a algunos se nos olvida alguna información y esta va a ser una buena oportunidad. Solo vamos a leer el capítulo 4, 21 al 31, para yo recordar el por qué entré en este estudio de los dos pactos, y para que ustedes también entiendan este mensaje, cómo las cartas de Pablo están llenas de información acerca de los dos pactos. Muy interesante todo esto. Gálatas 4, 21 al 31. Y él hace estas preguntas. Decidme, dice el apóstol Pablo, decidme, los que queréis estar bajo la ley. Esto es para los que quieren seguir estando bajo la ley. ¿No habéis oído la ley?, pregunta él. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, escuche bien, mas el de la libre por la promesa. ¿Cuál promesa? Cuando Dios le promete hijo a Abraham, la cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Después vamos a entrar en ese detalle. ¿Cómo es que son hijos de esclavitud? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, el que se ha destruido constantemente. Pues está junto con sus hijos, pues esta, junto con sus hijos, ¿qué dice la escritura ahí? Está en esclavitud. Entienda eso, por favor. Está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la espiritual, la cual es madre de todos nosotros, ¿qué dice la escritura ahí? Es libre. ¿Y qué más? ¿Ahí se termina? Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada
que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, ¿quién es? La iglesia. Nosotros somos, nosotros como Isaac. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entienda eso. Es una promesa que Dios hizo. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En otras palabras, no somos hijos de la ley, pues. La ley no engendró pues esclavos, y los que se quieren esclavizar a la ley del Antiguo Testamento, pues es porque ellos así lo quieren, porque no se les ha quitado, dice la Escritura, el velo que hay en sus rostros. Bueno, ya dijimos que Dios hizo pacto con Noé, Génesis capítulo 6 y versículo 18, ahí Él le habla y hace pacto con él. Pero no solamente hace pacto con Noé, también hace pacto con toda su creación, ¿se acuerdan? Y Él pone por señal del pacto un arco entre las nubes, ¿se acuerdan? Ahí está, Génesis capítulo 9, versículo 3. Y este arco en las nubes todavía lo podemos ver hoy en pleno siglo XXI, cuando llueve y de repente aparece un arco iris en las nubes. Y es para recordarnos a nosotros que Dios hizo pacto con su creación, hizo pacto con Noé también. Dios hizo también pacto con Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 18. Y la señal del pacto es, ¿quién me va a completar? Es la circuncisión. Ahí está Génesis capítulo 17 y versículo 11. ¿Por qué le hablo de la señal? Porque esto es bien importante. Porque en el Nuevo Testamento nos vamos a ir dando cuenta que también nosotros que entramos en un pacto con Dios, también hay una señal, fíjense, de este pacto que hemos hecho con Dios. Así que la señal que hizo Dios con Abraham fue la circuncisión, y esto lo vas a encontrar en Génesis capítulo 17, versículo 11. Después entré un poquito en la edad o la vida de Abraham. Y dijimos que a los 75 años salió de Harán, una vez muerto su padre, porque primero estaban en Ur de los Caldeos. Y de ahí sale a Harán, y su papá también va con él. Pero una vez muerto su papá en Harán, entonces Abraham empieza a recibir los mensajes de Dios. Él sale a los 75 años de Harán, Génesis capítulo 12, versículo 4. Y luego dice la Escritura que Abraham era de 86 años cuando nació Ismael. Ismael. Y eso lo vas a encontrar en Génesis capítulo 16. Después nos dice la Escritura que a los 99 años se circuncidó él, Ismael y bueno, y todos los que entraron en este pacto. A los 99 años. Entonces, si le restamos ahí cuando él salió de Aram, y cuando se le dio las palabras del pacto, y cuando él por fin se circuncidó, bueno, la Biblia dice que a los 99 años se circuncidó, Génesis capítulo 17, versículo 24. Entonces a los 100 años, cuando Abraham se circuncida, ahí es donde hace el pacto. O sea que a la edad de 99 años es cuando él decide entrar en ese pacto. Para este entonces ya pasaron 24 años. Oiga bien, ya pasaron 24 años. Ahora que Abraham ya está haciendo pacto con Dios. Es cuando él decide circuncidarse, entonces entra la señal del pacto, la circuncisión. Y cuando se lleva a cabo la circuncisión, se lleva a cabo el pacto. Entonces pasaron cerca de 24 años de promesas. Entienda eso. 24 años de promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas que Dios le hacía a Abraham. Yo voy a hacer de ti una nación grande.
puras promesas, recuerde, todavía no había pacto. Todavía no entraban en pacto, solamente promesas. Te voy a dar un hijo a ti y a tu esposa. Y solamente promesas. Si usted se da cuenta, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces es muy importante que entendamos esto, que Abraham creyó a Dios todo el tiempo. ¿A qué? A las promesas que él le hacía. Te voy a entregar toda esta tierra va a ser tuya. Promesa también. ¿Llegó él a ser dueño de esas tierras? Pregunto. Por fe. Por fe. Pero él no las habitó, si se dan cuenta. Entonces, yo quiero que entiendan esta parte que fue pura promesa. Promesa, promesa y promesa. Y yo quiero que abras tu Biblia allá en Gálatas capítulo 3 para que entendamos esta parte. En Gálatas capítulo 3 voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos, porque los Gálatas tampoco entendían esta parte. Mira lo que dice la Escritura para que entendamos esto de que él vivió 24 años solamente de promesas de parte de Dios. Vivió bajo la promesa. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, les dice en el versículo 1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Fíjense lo que les pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate bien lo de que él les está, no acusando, pero preguntando. ¿Tan necios sois? Esa es la pregunta a él. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice él. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahora nos involucra a nosotros, lo vuelvo a leer, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí ya nos está incluyendo a nosotros, pero esto nunca lo vio el pueblo de Israel. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y voy a brincarme esos versículos del 10 y todo eso, y nos vamos a ir al versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y mira lo que dice el versículo 16. Entiende esta parte cuando le digo que Abraham vivió 24 años de promesas de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? En ti serán benditas las naciones, tú tendrás un hijo, toda esta tierra va a ser tuya. ¿Se acuerdan de todas las promesas? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, a una simiente. Sí, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál es esta simiente? La cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, ¿cuántos años? 430 años después. No lo
no lo abroga para invalidar, ¿qué? La promesa. Gloria al Señor. Eso es lo que debemos de entender. Aunque vino la ley 430 años después, no va a quitarle valor, fuerza a lo que es la promesa. Porque nosotros andamos por fe y no por vista. Y a Abraham se le concedió todo esto por su fe. Por eso le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? El padre de la fe, el amigo de Dios. Qué bonito, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho con nuestra fe espiritual, también en nosotros. Bueno, después dice la Biblia que Dios hizo pacto con Abraham. Y mire qué interesante, esto se lo voy a dejar a que usted lo estudie. ¿Dios hizo 2 pactos con Abraham o hizo 1? ¿Hizo 2 pactos con él o 1? Y ahí se lo voy a dejar a que usted le dé una leidita. Va a encontrar en el capítulo 17 del libro de Génesis. Bueno, ahora sí vamos a la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, capítulo 17, donde yo quiero recalcar esta parte que es tan importante y tan necesaria recordarle a cada uno de ustedes. Dios no es injusto, gloria al Señor, porque Dios le está prometiendo tantas cosas a Abraham y a su simiente, pero Abraham tiene una preocupación. Esto es lo interesante de Dios, que Dios no es injusto, y Abraham, como un hombre que practica la justicia, también pensaba en su otro hijo. ¿Quién es su otro hijo? ¿Preguntó? Ismael, el primer hijo que tuvo, el que tuvo con la esclava. Ahora si vamos al capítulo 17 del libro de Génesis, para recordar esto, miren qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Génesis 17, 15 al 21. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Se acuerdan que también Sara también se dice se rió o se burló? Nada más se rió, ¿verdad? Ah, bueno, se rió, porque luego dicen, ¿y por qué a Sara sí le llamaron la atención y a Abraham no? Bueno, eso lo vamos a dejar a Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Oye bien, 100 años ya tiene Abraham. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Fíjense que de este versículo concluí de que Abraham tenía 137 años cuando murió Sara, porque ¿con cuántos años se lleva Abraham a Sara? Con 10 añitos. Entonces, si Sara muere a los 127 años, dice Génesis capítulo 23, versículo 1, si Sara muere a los 127 años, entonces ¿qué edad tenía Abraham cuando muere Sara? Es bien fácil, ¿verdad? 137. Póngale que pasaron 2 años o quizás 3 años. A los 140 años de la vida de Abraham, ¿qué hace Abraham después? Se vuelve a casar. Se vuelve a casar y vuelve a tener ¿cuántos hijos? Sí, 5. Por eso dijo a su simiente, no a sus simientes, porque obviamente habla de Cristo, ¿verdad? Pero esta simiente que es Cristo viene de uno. ¿Quién era? El de la promesa, Isaac. Entendamos esa parte, ¿ok? ¿Cómo es que Dios se va solamente con el hijo de la promesa? No se va con el hijo de la esclava, ni se va con los hijos de la segunda esposa de Abraham. Y entonces dice
y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y él dice, fíjate, se dijo en su corazón, ha de concebir. Y dijo a Abraham a Dios, fíjate lo que le está diciendo Dios a Abraham. Y dijo a Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿En quién está pensando Abraham? Está pensando en Ismael, mis hermanos. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y mira lo que le dice Dios en cuanto a Israel. Qué bueno es nuestro Dios. Dios no es injusto. Es glorioso este Dios en el cual tú y yo creemos. Y en cuanto a Ismael, fíjese cómo le dice Dios. Y en cuanto a Ismael, no te preocupes, hombre. Tranquilo. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero, ¿qué dice el versículo 21? Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta cómo Dios no se olvida aún así de Ismael? Y también cuando viene el tiempo de la bendición para los dos hijos de Isaac, ¿se acuerdan? Toda la bendición fue para Jacob, ¿se acuerdan? Cuando lo bendice Isaac, aunque por engaño, pero le dio la bendición. Pero también su hermano, ¿quién era su hermano? Esaú. También él recibió mucha bendición, amén. ¿Y esa bendición de quién venía? De parte de nuestro Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, así como Jacob fue riquísimo, también Esaú fue riquísimo en gran manera. Y también tuvo esclavos y siervas y ganado, y tanto dinero tenía y tanto ganado obtuvo él también, que Dios le bendijo de la misma manera, que cuando llegó Jacob a darle pues esas manadas de animales, hermano, yo tengo lo mío, Dios también me ha bendecido a mí también. ¿Se dan cuenta? Como Dios bendice con las cosas materiales, con el sustento que necesita la persona. Pero en cuanto a la promesa solo era para Abraham, para Isaac y para Jacob. Gloria a nuestro Dios. Así que Dios no es injusto. Bueno, años más tarde, dice la Escritura que Dios hizo también pacto con Isaac y Jacob. Génesis 26, versículo 23 al 20 lo vas a encontrar cuando hace pacto con Isaac. Y en Génesis capítulo 28, versículo 13 y 15 vas a encontrar la información cuando hace pacto con Jacob. Así como lo hizo con Abraham, lo hace con Isaac y con Jacob. De la misma manera. Bueno, miren qué interesante que del Génesis al Éxodo transcurren casi 300 años. Esta información la tiene que saber toda persona que es miembro de la iglesia. Del Génesis a lo que es el Éxodo transcurren casi 300 años. ¿Y cómo podemos llegar a este dato? Pues muy fácil, hombre. Abraham, ¿cuántos años vivió? 175 años. Isaac, ¿cuántos años vivió? 180 años. Vivió 5 añitos más que de su papá. ¿Alguien sabe cuántos años vivió Jacob? Vivió menos. ¿Y cuántos años vivió José, el que fue vendido por sus hermanos? 110 años. 110 años es lo que vivió José. A lo que voy es que, bueno, las personas vivían en aquel entonces, ¿cuántos años? Pues 100, más de 100 años. Miren, uno casi le llegó a los 200, 180 años vivió Isaac. A lo que voy es que, pues, que desde el Génesis al Éxodo transcurren casi 300 años. Y luego unos 400 años de la llegada de Jacob al Éxodo de Israel. ¿Se acuerdan cuando llega Jacob a Egipto? Llega a Egipto y bueno, de esa llegada
al Éxodo, pues ya transcurrieron 300 más otros 130, ya cerca de 430 años. Es lo que leímos en Gálatas capítulo 3, versículo 17, que la ley vino, ¿cuántos años después? 430 años después. Ahora, vamos a ir al libro de Éxodo. No vamos a entrar en detalle con los pactos que hizo Dios con Isaac y con Jacob. Solo tengan en cuenta que el mismo pacto que Dios hizo con Abraham, lo hizo con Isaac y lo hizo con Jacob. Las mismas palabras, la misma promesa: haré de ti una gran nación. De ustedes saldrán reyes. Ustedes se van a multiplicar y van a ser una nación muy, pero muy grande. Ahora vamos a ver cómo es que esta nación se va desarrollando, y vamos allá al capítulo 1 del libro de Éxodo. Si me quieren acompañar ahí, por favor. Éxodo capítulo 1, y les voy a dar lectura a unos cuantos versículos, del versículo 1 al 12. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Ya estamos entrando a Egipto. ¿Con quién entraron? Con Jacob. Cada uno entró con su familia. Vienen las tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Dan, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y ahí vivió mucho tiempo. Recuerden, mientras José estaba vivo y había pues esa prosperidad ahí. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murieron todos. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. ¿Toda la tierra? ¿Cómo? ¿Cómo le dijimos que se llama este tipo de escritura? Una así. Richard, ayúdame. No, es hipérbole. Se llenó toda la tierra. ¿Pero se llenó toda la tierra? No. Nada más hay Egipto. Es una forma de bueno, y luego dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fíjese hasta dónde se multiplicaron, que ahora eran más que los egipcios. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ese es el temor que tienen. Se van los esclavos. Entonces pusieron sobre ellos, fíjese lo que hacen, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Que Dios bendiga su palabra. Ya Dios les había prometido que se iban a multiplicar de esa manera. Aparentemente, mientras vivió Jacob y todos sus descendientes, mientras vivió José, tuvieron una vida muy bonita. Vivían felices en esta tierra así estaba Jacob y sus hijos. El problema fue cuando se levantó un nuevo rey que ya no conocía la fama de José, que él había sacado de Egipto, y a todas las naciones. Entonces se levantó un nuevo rey. Los israelitas se multiplicaban a pasos agigantados. Bueno, ya saben la historia. Mandan matar los niños, ¿se acuerdan? Y que los lancen al río. Y en estas circunstancias nace ¿quién? Moisés. Una situación caótica, una situación difícil.
grandes para el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23, ya voy a concluir. Éxodo capítulo 5, Éxodo 5, 22 y 23, ahí nos dice la escritura, que entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, aquí ya pasó el tiempo, recuerden, aquí Moisés está listo para liberar al pueblo de Israel. Estoy adelantando la historia. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ¿qué dice la escritura ahí? Ha afligido a este pueblo. ¿Y qué dice Moisés? Y tú no has librado a tu pueblo. O sea, le está reclamando: oye, mira cómo los tienen. Porque Faraón y las autoridades dijeron: esos están perezosos, que quieren ir a adorar a Jehová allá al desierto, quieren ir a adorar allá a su Dios. Auméntenles la tarea, que vayan ellos y consigan el material, porque les arrimaban el material y pues era fácil. Ahora no, ellos tenían que ir a buscarlo, y se afligieron en gran manera, mucho que se afligieron. Fíjese que algunas personas se preguntan por qué Dios dejó sufrir a Israel por más de 400 años. ¿Por qué Dios no hizo un pueblo así, ya nada más bien preparado y pues que todo fuera en charola de plata, como dicen en algunos lados? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto el pueblo de Israel para poder recibir la ley y para que fuera el pueblo escogido de Dios? ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel iba a creer así nada más, como Abraham creyó cuando escuchó aquella voz que le habló y le dijo: Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Ustedes creen que el pueblo, todos, estamos hablando de más de 1 millón de personas, ¿ustedes creen que todos ellos iban a tener la misma fe de Abraham? No. Dios tenía que preparar a toda esta gente, y ya se lo había profetizado. Si ustedes se acuerdan, cuando Dios hace pacto con él, allá en Génesis capítulo 15, el versículo 18, ahí si se acuerdan de esa historia, Dios le dice a Abraham que haga un sacrificio, ¿se acuerda? Y parte el animal, ¿se acuerda? Y está ahí, y luego se hace de noche, y hay una antorcha que se anda paseando, ¿se acuerdan? Y ahí Dios le profetiza a Abraham: tu pueblo estará 400 años esclavizado. Ya era el plan de Dios. ¿Por qué no te has hecho esa pregunta? ¿Por qué dejar sufrir tanto, especialmente a los niños y a las mujeres y a los ancianos? Tanto sufrimiento para el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Dicen algunas personas. ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Por qué 400 años de esclavitud? ¿Tanto sufrimiento? Díganlo. Sí, algunos dicen de que se la pasaban muy bien, que fue poco el tiempo que estuvieron de verdad sufriendo. Sí, pero que el resto del tiempo, la mayor parte del tiempo, se la pasaban bien. Sería bien calcular cuántos años estuvieron de sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo verdaderamente sufrieron? Pero bueno, él dice: ¿para qué me has mandado hablarle a este pueblo? He afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo, le dice Moisés. Y luego lo que dice Dios es lo siguiente. Escuchen la respuesta de Dios a estas preguntas de Moisés. Jehová respondió a Moisés. Leo en el capítulo 6 de eso. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. ¿Qué es eso de Dios omnipotente? Dios poderoso, Dios todopoderoso.
Aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di conocer a ellos. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos. Fíjese, pues le digo que más tarde hizo pacto con ellos también. También establecí mi pacto con ellos. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. De darles la tierra de Canaán. Esa era la promesa. De darles la tierra de Canaán, la cual, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Pero como forasteros, nunca fueron dueños de esas tierras, ninguno de los tres. Y luego dice la Escritura: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto, dice el Señor. Y luego termina diciendo, por tanto, versículo 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Ya le está prometiendo lo mismo ahora a todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Yo Jehová. Y luego dice la Escritura: de esta manera habló Moisés. ¿A quién? A los hijos de Israel. Esto dice Jehová. Miren lo que va a hacer con ustedes. ¿Eran palabras positivas? Muy positivas. Eran palabras gloriosas de un Dios omnipotente. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es como si les habían aumentado el trabajo. Ya no estaban tan contentos. Y de aquí se aprende algo, mis hermanos, que cuando uno tiene aflicción y angustia de espíritu en uno, a veces nos están dando la solución al problema. A veces nos están diciendo: mira, aquí está la solución, haz esto y vas a salir de tu problema. Pero ¿sabe qué pasa? Que la aflicción es tan grande en uno que uno no escucha la solución al problema que estamos viviendo. Y el pueblo de Israel tenía este problema. Yo lo que les quiero decir es que si Dios no hubiera dejado al pueblo de Israel 400 años de esclavitud, entonces Dios no se hubiera manifestado como Dios todopoderoso. No se hubieran dado las maravillas que se dieron en Egipto. Nadie hubiera conocido el poder de Dios a través de las 10 plagas. Amén. ¿Conocen las 10 plagas ustedes? Bueno, nuestras 10 plagas las conocieron todas estas 7 naciones paganas que estaban habitadas por gente que adoraba a otros ídolos. Escucharon la fama de este Dios todopoderoso. No escucharon a este Dios que mandó plagas a Egipto y los destruyó. Y no nada más las 10 plagas y las maravillas que hizo en Egipto, sino también las maravillas del Éxodo. Todo lo que hizo Dios, estos milagros, eran para que el pueblo de Israel creyeran en Jehová y pudieran obtener fe y pudieran fortalecerse en Dios y pudieran agarrar confianza en este Dios, de tal manera que cuando abrió el mar rojo, se quedaron: ¿qué es este Dios tan poderoso? Y esa vez que Dios abrió el mar rojo, esto también lo supieron allá en Jericó. Ahí vienen esos que traen este Dios que divide las aguas, que detuvo las aguas en el Jordán, que dividió el mar rojo. Y ahí viene este pueblo poderoso con este Dios que los defiende y les ayuda en el desierto, que una columna de fuego los va guiando por la noche y una nube les va cubriendo durante el día. ¿Cómo no iba a creer el pueblo de Israel? Bueno, para eso los tuvieron 400 años. Y déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús,
que también Dios nos va a dar así una prueba, no de 400 años así del desierto, pero se nos van a venir tiempos difíciles para que cuando se venga el tiempo de la dificultad, nosotros aprendamos a confiar en Jehová nuestro Dios, que vienen cosas mejores para nosotros. En la próxima clase estaremos estudiando acerca de cómo es que Dios hace el pacto con Israel una vez que son liberados. Estoy entrando a esta situación cuando ya van de salida del Éxodo, cómo Dios les da la libertad, y después como ya Dios empieza a darle los preceptos, estatutos, y hace un pacto hermoso con el pueblo de Israel. Concluyo con Romanos capítulo 9, versículo 17, en donde dice la Escritura: porque la Escritura dice a Faraón, oiga bien, esto es para Faraón, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. O sea que hay personas que Dios levanta o las trae a este mundo a vivir con un propósito. Y el propósito de Faraón fue el siguiente: para esto mismo te he levantado o te he dado vida, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Gloria al Señor. Pero ¿saben qué? Dios no fue injusto con Faraón. Dios le dio oportunidad de cambiar. Yo sé que Dios lo levantó para que él glorificase su nombre y para que por medio de las maravillas del Éxodo y de lo que pasó en Egipto, pues fuese anunciado su nombre por toda la tierra, y fue anunciado. Pero Faraón pudo haber entrado en arrepentimiento. Dice, ¿sabes qué? Que vayan. Como quiera Dios iba a manifestar estas maravillas en el Éxodo. Pero dice la Biblia que Faraón endureció su corazón. Y la enseñanza de esta noche es que no endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Faraón. Dios nos está dando la oportunidad siempre de entrar en arrepentimiento para que Dios, si nos levantó con un propósito en esta tierra, hágase la voluntad del Señor en nosotros. Y que Dios se glorifique en nuestras vidas, y que el poder del Señor se glorifique a través de nuestro vivir, y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra, cuando tú y yo vivamos conforme a la voluntad y conforme a los mandamientos de su Hijo amado Cristo Jesús. Yo espero que se esté entendiendo el mensaje. Que Dios les bendiga y nos miramos el próximo día.